Stream empleado. Un stream es un flujo de datos el cual nos va a servir como puente entre la fuente de información y un programa y el programa y la fuente de información. Para visualizar mejor esto vamos a crear un nuevo objeto que sea de la clase ObjectOutputStream, como se muestra a continuación. Tenemos que indicar primero el tipo de nuestro objeto, que en este caso es la clase ObjectOutputStream, el nombre de nuestro objeto, que es salida, y le indicamos que es igual a un nuevo miembro de la clase ObjectOutputStream. Entre paréntesis vamos a indicar que queremos que se cree un nuevo archivo que se llama empleados.dat, el cual lo vamos a asignar con la instrucción new file output stream. Entre paréntesis le indicamos el nombre del archivo que se va a crear, que en este caso es empleados.dat. Al utilizar esta instrucción vamos a hacer el puente entre el objeto y el archivo empleados.dat a guardar. Si no existe este archivo lo va a crear, y si ya existe lo va a reescribir con los nuevos datos que le enviemos. Después de crear nuestro objeto salida y de indicar el archivo empleados.dat que vamos a utilizar, vamos a poder escribir en el archivo empleados.dat por medio del método writeObject. Este método lo vamos a invocar utilizando nuestro objeto salida, punto, el método writeObject, y entre paréntesis vamos a indicar los datos del empleado que queremos que imprima. Ya no tenemos que ponerle nombre, sueldo y número de empleado, ya que ya creamos un objeto que se llama empleado, entonces nada más le indicamos que quiere que se imprima todo lo que contiene empleado. Con la instrucción anterior vamos a poder escribir dentro de ese archivo empleados.dat. Para cerrar ese puente que creamos entre el archivo y el objeto, vamos a necesitar ahora del método close. Este método lo vamos a invocar con nuestro objeto salida.close. Con esto ya vamos a liberar a nuestra computadora de espacio y vamos a poder utilizarla en más actividades. Nuestro código completo quedaría de la siguiente manera. Creamos el tipo, le indicamos el tipo del objeto que vamos a crear, que en este caso es ObjectOutputStream. Nuestro objeto se llama salida y le indico que cree el nuevo archivo que se llama empleados.dat. Posteriormente voy a mandar a llamar al método writeObject por medio de mi objeto que creé, que se llama salida, y le digo que imprima todos los datos que contiene en el objeto empleado. Finalmente, ya que utilicé y mandé a imprimir todos los datos, cierro este puente que acabo de crear con el método close. En resumen, abrimos un stream con las instrucciones indicadas. Si hay información, escribimos sobre el archivo indicado, y ya una vez que hayamos guardado la información, cerramos el stream. De manera análoga, vamos a realizar el proceso anterior, pero esta vez para leer información de un archivo, es decir, vamos a crear un objeto de la clase ObjectInputStream, indicando el archivo donde se deben de leer los datos, como se muestra a continuación. Le indicamos el tipo del que queremos crear nuestro objeto, que sería en este caso la clase ObjectInputStream, el nombre de nuestro objeto, que sería entrada, le indicamos que es un nuevo elemento de la clase ObjectInputStream, y vamos a indicar entre paréntesis el archivo desde donde queremos que lea los datos, gracias al método fileInputStream, los va a leer desde nuestro archivo empleados.dat. Una vez que ya creamos nuestro objeto entrada, vamos a poder invocar al método readObject, el cual nos va a permitir leer la clase del objeto y recuperar los datos del mismo, guardándolos en una nueva matriz de objetos que se va a llamar personal nuevo. Creamos esta matriz para que podamos almacenar todos los datos que leamos desde el archivo empleado.dat. Para crear la matriz, indicamos el tipo, que es empleado, el nombre de la matriz, que es personal nuevo, le indicamos que es un nuevo elemento del tipo empleado, que va a ser un arreglo, y vamos a invocar con nuestro objeto entrada al método .readObject.
Por último, vamos a cerrar el flujo que abrimos, es decir, el puente o la conexión que existe entre el archivo empleados.dat y nuestro entonces arreglo de empleados por medio del método close. Lo vamos a poder invocar con nuestro objeto que se llama entrada, le ponemos un punto y el close de que ya vamos a cerrar esa conexión. Para terminar, vamos a observar el código completo, el cual queda de la siguiente manera. Creamos un objeto entrada del tipo ObjectInputStream y le indicamos el archivo desde donde vamos a leer los datos, que en este caso es empleados.dat. Posteriormente creamos nuestro arreglo de objetos que se llama personal nuevo y es en donde vamos a almacenar toda la información que obtengamos del archivo empleados.dat. Finalmente cerramos con el método close.